Hola, hola, les doy la bienvenida a Navegando la Infertilidad. Yo soy Katy Estefanía González González y hoy vamos a hablar en este video de las diferencias entre hacer tratamientos de fertilidad en Canadá, en este caso en Toronto, Canadá, que es en donde yo vivo, y Guadalajara, Jalisco, México, que es donde nací y crecí y estoy haciendo actualmente mi tratamiento in vitro. Bueno, primero, y el punto número uno es la atención. La atención es muy diferente entre Canadá y México, porque tú tienes tu especialista en Canadá, pero es como un rock star, como una celebridad que solo ves muy de vez en cuando. En un año y medio más o menos que estuve en tratamiento en una clínica de fertilidad en Toronto, solamente vi unas 5 veces al doctor y sus citas eran de 3 minutos. Solamente una vez lo vi persona a persona, las demás fueron por Zoom o llamada telefónica. Y no miento que nosotros grabamos las citas, como por si algo no entendíamos que decía el doctor, y duraban no más de 5 minutos. Él te daba las indicaciones, los resultados y hasta ahí. No puedo quejarme porque la clínica hace casi la mayoría del proceso y ellos tienen muy buena atención, pero siempre hace falta como ese contacto más directo con el doctor. Imposible tener que el WhatsApp como es aquí o el teléfono del doctor para decirle alguna duda, eso no existe ya, tú no tienes contacto directo con el doctor. Si quieres una cita es a través de su secretaria y ella te la va a asignar solamente si es necesario, si no te asignan una enfermera y tú hablas con tu enfermera casi para todas las dudas. En cambio, en Guadalajara, tú tienes un contacto muy directo con el doctor. Cualquier duda, tú le escribes y él te va a contestar. El día de la cita, tú puedes platicar abiertamente y puedes tocar muchos puntos y él puede profundizar un poquito más. Siento que el doctor que teníamos en Canadá solamente iba al grano, si tenías preguntas al grano, no había una sonrisa, nada, no cruzan la línea profesional, o sea, no hay como tanto calor humano como existe aquí en Guadalajara. Punto número dos, los resultados. Los resultados allá son muy diferentes aquí. Por ejemplo, allá tú vas a la clínica, es una clínica de fertilidad en la que hay varios departamentos. Uno es el laboratorio, otro es el área de ultrasonidos, otro donde están las enfermeras y otro piso donde están los especialistas. Tú ya tuviste tu cita previa con el especialista en la que hablaste 3 minutos y él te dijo los pasos a seguir. Entonces tú ya teniendo esa cita, tú acudes al lugar, a la clínica, te registras en una computadora, te hacen los laboratorios, luego pasas a los ultrasonidos y los de los ultrasonidos se lo pasan a la enfermera. La enfermera revisa el ultrasonido y luego ya te ve a ti para entonces decirte el resultado. Tú nunca ves tu ultrasonido. Entonces, pues es bien frustrante porque muchas veces tú estás en el ultrasonido y estás preguntándote si todo está bien, porque ella no, la persona que te está haciendo el ultrasonido no tiene permitido decirte nada. Entonces tú estás así de que estará bien todo, qué ocurre. O sea, recuerdo que cuando iba a hacer mi in vitro y era mi primera cita, fui al laboratorio, después al ultrasonido y como yo tenía mi ovario izquierdo muy pegado, siempre les batallaba mucho encontrarlo, entonces me apretaban, me decían respira, bla, bla, bla. Y esa vez en particular que iba a empezar mi in vitro, duraron muchísimo haciéndome mi ultrasonido. Me decía respira, contén el aire, me apretaba, o sea, duró muchísimo haciéndolo y todo ese tiempo yo pensé algo está mal y quizás me van a decir que no me lo van a poder hacer. Entonces ya lo terminas y vas al área de las enfermeras y ahí tienes que esperar a que les lleguen los resultados para que ellas lo vean y te digan como el resumen de que vieron en el ultrasonido. Y yo la verdad es que estaba muy angustiada porque yo decía, yo creo que algo está mal. Y al final todo estaba bien, solamente que no podían ver mucho mi ovario izquierdo, pero pues tenía que esperar eso. En cambio, aquí en Guadalajara, cuando tú vas con tu especialista y doctor de fertilidad, todo es ahí mismo. Entonces,
junto con el doctor está su doctora asistente, está el laboratorio pequeño donde te sacan la sangre y el mismo doctor y especialista es el que te hace el ultrasonido y tú tienes una pantalla enorme enfrente en donde aunque no entiendas nada, él te está explicando, estos son tus óvulos, estos son tus ovarios, estos son tus folículos, este es tu endometrio, este es tu útero, o sea, te va diciendo todo y aunque tú que no tienes ni idea de cosas médicas, tú lo estás viendo y más o menos te das una idea de cómo es. En cambio, por ejemplo, en los ultrasonidos de Canadá, pues tú nunca ves la pantalla porque como que hasta te la esconden, entonces siempre te estás preguntando si todo está bien. En cambio, aquí es todo muchísimo más transparente. ¿Por qué funciona así? La verdad es que no tengo idea, pero pues así es. Entonces también tu contacto con el doctor es muy reducido por lo mismo, porque él no te hace ningún estudio en ese momento. Entonces todo es muchísimo más frío, muchísimo más al grano y no hay una comunicación tan cercana. Y a esto, hablando de la comunicación, es este el punto número 3, la comunicación. Yo creo que es mejor sentir que tienes una comunicación cercana con tu doctor y que le puedes preguntar lo que sea y que él te la va a contestar a la hora que tú lo necesites. Yo sé que para ellos como profesionales de la salud pues ha de ser súper cansado tener miles de WhatsApps de miles de pacientes que les están preguntando miles de dudas y que ellos lo tengan que contestar. Allá pues me imagino que es padrísimo ser doctor porque solo te agendan tus citas y ya está. Creo que también la diferencia está en que allá no pagamos nada por la atención de los especialistas, allá la salud es pública, entonces no tienes que pagar nada. Y quizás también por eso la atención es menor porque ellos no se sienten obligados a que tú como paciente te tienen que resolver o que simplemente sí quedes embarazada porque ellos van a referirles a otro paciente al día siguiente si tú decides dejarlos. Entonces aquí los doctores, pues tú les estás pagando por su atención y por sus servicios, entonces ellos sí se interesan en darte soluciones y en contestarte tus dudas y a la hora que sea. Entonces como paciente, a lo mejor como doctor yo creo que no está tan padre, pero como paciente está súper bien que puedas tener esa tranquilidad de poder escribir a tu doctor a la hora que sea y que te pueda resolver tus dudas y esa comunicación de verdad vale oro. Y se los digo no nada más en los temas de fertilidad, se los digo en general. Si tú tienes un dolor de panza, yo creo que aquí en México puedes hablarle a un doctor que es tu primo o tu doctor de toda la vida y él te va a decir, tómate tal cosa o ve al hospital si es necesario. Pero allá no. Entonces allá tienes que sufrir un montón para así encontrar atención médica que de verdad sea rápida porque no la vas a encontrar. O sea, si te duele la panza una tarde, es ir a buscar una clínica que te pueda atender o ir hasta emergencias porque no va a haber un doctor que te dé una medicina tan rápidamente. Entonces sí, ahí está un poquito de medio fea la situación, pero bueno. Esto es en cuanto a la comunicación que tú puedes tener con tu doctor o tu especialista, en este caso de fertilidad, que hay muchísimas dudas, el poder tener acceso directo a él te da muchísimo más tranquilidad. Siguiente punto, la medicación. En mi caso, la medicación no tenía idea, yo nunca había hecho un in vitro, entonces pues yo creía que lo que me daba mi doctor en Canadá estaba bien, ¿no? Te dan muchísima menos medicación que en México. En cuanto a la medicación post cirugía o después de la aspiración de óvulos. La medicación que te dan para estimularte es más o menos la misma, pero sí me estimularon con una medicación muy baja en Canadá, lo cual hacía que mis folículos crecieran muy lentos. Entonces, obviamente yo me asusté muchísimo porque llevaba 6 días de estimulación y casi tenía nada más como 2 o 3 folículos creciendo. Obviamente yo creía que el problema era yo que no estaba recibiendo el medicamento o que mi cuerpo no estaba recibiendo el medicamento como debería, ¿no? Y yo obviamente, ¿qué haces? Pues culparte a ti y decir, ay, pues yo creo que es mi cuerpo que no está asimilando el medicamento y por eso mis folículos no crecen. Entonces me estimularon por 14 días con una dosis muy baja, entonces los folículos crecieron muy lento. Al final sí lograron capturar 19 óvulos, pero decían que no eran de buena calidad y otra vez yo me culpé porque eran mis óvulos que no estaban de buena calidad. En mi búsqueda de doctor aquí en Guadalajara, uno de los doctores con los que fui dijo que cuando estimulas tantos días,
no obtienes óvulos de buena calidad. Entonces ahí fue también una respuesta de que quizás no eran tanto mis óvulos, sino que me estimularon muchos días y pues eso daba como este resultado que mis óvulos no fueran de buena calidad. Entonces, en mi estimulación que tuve aquí en Guadalajara, luego se veían los folículos creciendo. Entonces ahí me di cuenta que no era nada más mi cuerpo, que no estaba percibiendo los medicamentos, sino que también la forma en que ellos me estimularon demasiado bajo, pues afectó en el resultado final. Ya no te ponen anestesia en la aspiración de óvulos, solo te dan una pequeña sedación. Entonces yo en mi aspiración de óvulos estaba despierta y fue horrible. Para empezar estaba muy nerviosa, entonces yo llegué con la presión alta, sí me dieron una pastilla para que se me bajara la presión, se me bajó, pero tenía mucho miedo, no sentí que me hizo nada la anestesia y yo soy muy valiente, creo, entonces pues yo dije, bueno, va, pero pues yo estaba súper consciente de toda la aspiración y como les digo, mi ovario derecho está situado normal, entonces fue rápido, no me dolió, pero mi izquierdo está situado, o sea, estaba situado en una posición muy extraña, o sea, muy pegado al útero, entonces tuvieron que ir dos enfermeras a presionarme para que pudieran extraer todos los óvulos de ese ovario, entonces me dolió horrible. De hecho, yo tenía a mi enfermera asistente junto a mí y yo le decía, por favor, agárrame la mano porque me duele horrible y me decía, aguanta, aguanta y me apretaba y fue horrible, horrible. Y salí, sí, todas me felicitaron de que era muy valiente, pero de verdad lo sufrí un montón. Y para mi recuperación yo tenía un abdomen inflamado muy cañón. Me dijeron, quizás te moreteamos de lo fuerte que me apretaron. Y la verdad es que sí, fue bastante doloroso. En cambio, en mi aspiración de aquí, yo estaba muy confiada, ni siquiera tenía poquitos nervios. La verdad es que estaba súper relajada. El hecho de saber que me iban a anestesiar y que yo ya no iba a vivir una aspiración consciente, la verdad hizo la diferencia. Entonces yo, cero nervios, yo súper relajada, o sea, nada de que me preocupara de nada. Entonces, la verdad es que eso también es algo que lo veo como beneficio. No sé por qué ellos no te cedan, quizás pues son políticas de la clínica, no sé, pero aquí pues tú estás dormida y no sientes nada, tú nada más despiertas en recuperación y ya habrá pasado. Sí me fue un poquito mal con la anestesia, no les voy a negar que toda la noche vomité y sí me fue bastante mal, pero al final no lo sufrí tanto y también lo sufrí, o sea, la pasé muchísimo más relajada, como que me sentía muchísimo más segura del proceso. Otro punto importante es que los doctores de allá, como son de una clínica, o sea, muchos doctores especialistas trabajan para esa clínica. Entonces ellos escogen sus horarios y no sé, un doctor tiene aspiración tal día. Entonces, él a todos los pacientes de ese día, pues los aspira. Entonces, pues tu especial, o sea, por ejemplo, aquí el doctor Miguel es mi doctor y él va a aspirar, él aspiró y él me va a poner mi embrión cuando tenga transferencia. Pero allá no, o sea, allá un doctor que no era mi doctor fue el que aspiró mis óvulos y un doctor que no era mi doctor fue el que me puso el embrión. Entonces, también eso es como que, pues no conoces a nadie, entonces también eso le suma un poquito de más de nerviosismo a la situación porque no conoces al doctor que te va a aspirar o te va a poner tu embrión. Entonces aquí sabes que tu doctor, que es el de siempre, pues es el que hace todo. Entonces como que esa confianza crece más en ti. Pros y contras que yo veo de hacer tratamiento tanto aquí como en Canadá. No todo en Canadá es malo, yo siento que la clínica de fertilidad en Canadá tiene todo muy bien organizado, o sea, es una clínica enorme donde tiene todos sus departamentos súper bien organizados, donde hay una logística increíble, donde sus enfermeras son súper lindas, te tratan súper bien, se ve que están capacitadas, más que el especialista, porque yo creo que mi experiencia con el especialista en particular en Canadá no fue nada buena, pero sí con la clínica, o sea, con las enfermeras y toda la gente que trabaja ahí, la verdad la atención es de 10. Sí tienes que esperar
Pero aquí también tienes que esperar al doctor, o sea, aquí los doctores también tienen mucha gente, entonces tienes que esperar para pasar a tu consulta y allá pues igual tienes que esperar porque igual tienen que pasar los resultados a las enfermeras y tienes que esperar a que te pasen al laboratorio, o sea, en cuanto a esperar, yo creo que en ambos lugares tienes que esperar, pero por ejemplo en Canadá yo no veo mal, o sea, yo siento que las clínicas sí están muy bien organizadas y tienen sus protocolos muy bien a seguir y el trato es súper humano y siempre te tratan muy bien. Pero lo que veo en contra es que no puedes tener un acceso directo con el doctor. O sea que incluso en tu extracción, el hecho de que no puedas tener el contacto con el doctor para que él te diga su punto de vista porque él es el profesional, pues eso frustra mucho. Y te empiezas a sentir como que eres uno más de todas, una más de todas de esas mujeres que van ahí porque somos muchísimas. O sea, en esas clínicas que atienden a tantos pacientes, te das cuenta que somos muchas las que estamos viviendo esto porque hay que esperar y entonces te vuelves un número más. Yo trataba de hacerme notar y que las enfermeras se acordaran de mí. Me hice amiguita de las enfermeras que me sacaban sangre, trataba de que ellas se acordaran de quién era yo porque tratan con muchas, muchas mujeres al día. Entonces sí se vuelve como muy generalizado y pues te vuelves un número más que sientes que no están a lo mejor checando tanto tu caso porque hay miles de mujeres que van ahí a tratarse. Entonces sí creo que no está mal la clínica, pero no es tan especializado como a lo mejor aquí que sí sientes que el doctor se acuerda de ti. A favor de las clínicas de Canadá y de Canadá es que tú no gastas tanto dinero porque todos tus estudios te los cubre el gobierno, la mayoría, no todos, pero la mayoría. Entonces tú no tienes que pagar laboratorios, ultrasonidos, si tú trabajas en una empresa y tienes beneficios, te dan como un seguro para las medicinas. Entonces, por ejemplo, nosotros de las medicinas que gastamos para el in vitro fueron $5,000, de los cuales solamente pagamos 700 porque se juntaron los seguros de mi esposo y míos, y entonces ya nada más tuvimos que pagar $700 de 5,000 en medicamento. El primer in vitro te lo cubre Ontario, el estado en el que yo vivo de Canadá. Entonces el primer in vitro no lo tienes que pagar, solo pagas algunas cosas. Entonces, en cuanto a la economía, que sí sigue siendo muy caro, porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos repetir otro in vitro, pues sí tendríamos que pagar alrededor de más de $15,000 solamente por el in vitro. Aparte, hay que pagar los otros estudios y otras cosas que terminan siendo más de $20,000 y obviamente ya se vuelve muchísimo más pesado, pero hay cosas que no tienes que pagar. Entonces, o si trabajas, pues las medicinas te salen muchísimo más accesibles. Aún así, pues obviamente hacer un in vitro en México sigue costando más barato que en Canadá, pero pues para hacer tu primer in vitro allá la verdad es que sí es una gran ventaja el que no tengas que pagar tantos estudios. Otra cosa es que te capacitan muy bien. Te hacen todos unos cursos que tú tienes que tomar, son unos módulos digitales que tú tienes que completar antes de hacer tus tratamientos. Incluso con el coito programado, como si te tienes que inyectar y todo, pero muchísimo más con el in vitro, teníamos que hacer mi esposo y yo unos módulos de capacitación para saber qué era lo que nos iban a hacer y los riesgos que teníamos. De hecho, cuando tú terminas de ver el curso, yo dije, no, pues más bien quieren que no hagas in vitro, porque con todos los riesgos que te ponen, porque te dicen hasta el final de que quizás lo mejor es que adoptes o que contemples la adopción. También te dicen el porcentaje. Siento que allá también te dicen el porcentaje de que es de éxito de estos tratamientos, que la verdad cuando lo ves dices, voy a gastar mucho dinero o voy a someter mi cuerpo a tanto medicamento para un porcentaje de éxito tan bajo, pero pues te hablan mucho con la verdad y tú tienes que ver esos módulos. Entonces siento que eso también está bien, o sea, que sí te expliquen cómo es el proceso de in vitro, muchísimo más detallado, pero siento que pues tampoco te lo explica tu doctor, que es lo que les digo de que tienes esa relación cercana con el doctor aquí y allá no, sino que todo está ya tan organizado de cómo es allá que el doctor, tienes un trato muy corto con el doctor que pues ya ves tu módulo y el módulo es el que te explica. En cambio aquí yo creo que el que te explica todo y cómo es, pues es tu doctor. Eh, Otro aspecto es que en Canadá, antes de empezar el in vitro, te dicen que tienes que ir a una consulta psicológica.
Y creo que esto es bastante bueno. Es carísimo, la verdad es que sí nos pesó a mi esposo y a mí pagarlo porque fueron como $400, o sea, como 200 de consulta y otros 200 porque el psicólogo te tiene que hacer una carta tú la tienes que llevar a la clínica para que entonces el psicólogo autorice que tú psicológicamente estás preparado para hacer un proceso de in vitro, cosa que yo creo que aquí pues no existe. Así tú estés pagando allá tu tratamiento, tú tienes que hacer esto y siento que está bien porque entonces tienes ese soporte psicológico aparte porque es muy complicado pasar por esto de infertilidad. Entonces, sí tener ese soporte psicológico es importante, pero pues sí está muy caro. Entonces, para nosotros sí fue de que $400 por una consulta, o sea, sí es muchísimo. Al final, es como un tipo de servicio social, no tanto como una psicóloga, en la que también te explica cómo va a ser todo el proceso de in vitro, qué vas a sentir y cómo te sientes de las emociones tú y tu esposo y si tienes una red de apoyo a tu alrededor. En nuestro caso, ella nos dijo que no necesitábamos más ayuda psicológica, mi esposo y yo, porque nos veía bien y que podíamos contar con familia y amigos que nos apoyaran. Muchas parejas viven esto muy en silencio, nadie sabe y solo lo dejan para ellos dos. Entonces, obviamente necesitan esa ayuda psicológica para que entonces tener a alguien con quien platicar todo esto, porque si tú no tienes a nadie con quien platicarlo, pues lidiarlo tú y tu esposo, pues está muy complicado. Pero nosotros sí teníamos, o sea, yo aquí les platico y soy muy abierta con el tema y lo comparto en mis redes sociales. Entonces, sí tenemos un soporte en cuanto de familia y amigos que ella consideró que no era necesario seguir con terapia. Entonces, ella te da como una especie de alta de decir, bueno, esta pareja tiene soporte familiar y de amigos emocional que no necesita la terapia. Entonces, pues lo bueno es que nos dio esa carta y ya pues la llevamos a la clínica. En cambio aquí, platicando con mi doctor, sí dice, o sea, él sí a veces recomienda, o sea, por ejemplo, no es como una exigencia que él tiene para los pacientes de in vitro, pero sí platicando con él me dice, bueno, tengo pacientes en los que de verdad veo que no están bien psicológicamente y yo les digo, vayan, consigan ayuda psicológica y luego vuelvan conmigo y los puedo ayudar, lo cual también se me hace muy ético de su parte porque muchas veces este proceso es súper desgastante y muy abrumante y a veces no podemos solo con este proceso y a veces sí necesitamos de esa ayuda psicológica. Y en conclusión, no puedo decir que es mejor una o otra, es diferente, tiene sus pros y sus contras. No estoy yo yendo a una clínica como la que yo fui en Canadá, que es una clínica muy grande. Aquí creo que está en Genes, que es muy grande y siento que que sería muy similar y podría haber más comparación entre una clínica como la de Canadá a como la de aquí. Yo ahorita voy con un especialista que no tiene su clínica, pero yo creo que en su futuro la tendrá. Entonces, pues también la comparación puede variar muchísimo más o ser un poquito más extrema por eso. Estoy hablando desde mi experiencia y de las cosas que yo veo diferentes entre aquí y allá. Y digo, yo personalmente le doy mucho valor a la comunicación directa con el doctor. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Y pues esto fue Navegando la Infertilidad. Bye bye.